Somos Juan José Hernández y Juan Diego Cadena del grado 9 B. Nuestro capítulo es el 10, la quiebra de las instituciones fundamentales. En este quiebra de instituciones fundamentales se quebraron las instituciones políticas, gubernamentales, religiosas, económicas, familiares, escolares y recreativas mayormente. Fallas morales y personales fueron las que desvirtuaron las funciones de las entidades políticas, fueron las que quebraron completamente estas instituciones. Estas instituciones se quiebran debido también al constante enfrentamiento entre conservadores y liberales, los cuales se acusaban entre sí, sin ninguna sustitución a sus argumentos. Un claro ejemplo de esto fueron las luchas sucedidas en las asambleas departamentales, en donde debido a acusaciones e insultos entre ambos bandos políticos, se produjeron balaceras en las que murieron y resultaron heridos muchos políticos de ambos bandos. Es así como se pierde el interés por una disputa política y se empieza a forjar una disputa entre odios heredados, entre familias. La justicia y equidad política se rompe completamente, ya que el gobierno conservador buscaba sabotear de cualquier forma el avance político del bando liberal. Debido a este rompimiento de instituciones políticas, surgen las primeras guerrillas liberales, las cuales no buscaban causar confrontamientos. Estas solo buscaban defenderse de los ataques perpetuados por los paramilitares, que tenían el propósito de erradicar a todo liberal, así fuera anciano, mujer o niño. Un importante suceso que rompería aún más instituciones políticas fue la invalidación de un gran número de cédulas liberales. Por medio de esta acción, los conservadores lograron subir una vez más al poder injustamente. La intemperancia política desatada de forma incoercible produce numerosos asesinatos de voceros y representantes liberales. Otro gran suceso en este quiebre de instituciones políticas, gubernamentales más que todo, fue el asesinato, expulsión y desaparición de muchos políticos y policías de todo el grupo armado colombiano, ya que como en esta época el gobierno conservador estaba en el poder, pretendía que todo el país tuviera unidad conservadora. Es por eso que se considera la primera dictadura en Colombia. Para que de esta manera no hubiera ninguna oposición en los cargos. Seguidamente, existió una persecución y desaparición de líderes y policías liberales. ¿Por qué? Ya que debido a la idea del gobierno de querer poner todo el gobierno con un solo ideal, los policías y pues con la ayuda de los paramilitares empezaron a desaparecer gente y pues obviamente policías con el fin de que estos no pudieran volver a votar y que no transmitieran estas ideas liberales a las demás personas del pueblo colombiano. Además, la policía empieza a obligar a los campesinos a desplazarse, ya que eran simpatizantes del gobierno contrario, o sea, del conservador, y debido a que los campesinos eran liberales. Esto se hizo también con la ayuda de los paramilitares y de algún modo las guerrillas fueron las que trataban de ayudar a estos campesinos indefensos. También la policía vende su ganado al gobierno a 400.000 pesos la unidad, cuando ellos las compraron o las obtuvieron gratuitamente debido a que se las quitaron a campesinos cuando los desplazaron, o simplemente las compraron a 40.000 o a 80.000 pesos a varios campesinos. Seguidamente, estos se las vendieron a 400.000 pesos a el Estado. En algunos casos, los paracos o las guerrillas, ya después de mucho tiempo, empezaron a darse cuenta que esto era muy rentable. Así que lo siguieron haciendo y pues como vamos a ver después de mucho tiempo, ellos empiezan a extorsionar y a secuestrar gente, además del robo de propiedad privada. Seguidamente,
el quiebre que hubo en las instituciones del ejército fue ya que éstas habían penetrado el morbo de la politiquería. ¿Cómo así? Pues los cargos en la policía de liberales se cambiaban por conservadores. Y esto fue lo mismo que pasó en el ejército, ya que las unidades del ejército eran sometidas a una guerra sorda y continua que desvertebraba totalmente la tradición civilista y republicana, al paso que se asientan sólidamente las bases de la dictadura y de la barbarie despótica. Es decir, que aunque existieran soldados que fueran liberales, estos fueron obligados o asesinados, ya que tenían que tener ideas totalmente conservadoras. Por el otro lado, los jóvenes de las escuelas militares eran obligados a servir por tiempo indefinido en confrontamientos y vigilancias. En el país esto se volvió una situación de ejército nacional versus el ejército campesino, que después se volvieron las guerrillas. Así que de esta manera los soldados entraban agobiados a la selva para impedir marchas tremendas sobre terrenos para ellos desconocidos. Esto se vio notablemente en las bajas que sufrieron la fuerza policial y la del ejército, ya que se remontaron a 2.160 bajas durante un periodo de un año. El negocio del ganado, las órdenes de fusilamiento sin proceso, los vehículos ocupados con frutos de depredación, toda evidencia la quiebra que sufrió el organismo militar. Por otro lado, el quiebre que sufrió el organismo eclesiástico fueron que existía mucho antagonismo religioso, errores e imprudencias dichas por la Iglesia, con el fin de apoyar la persecución liberal e influenciar a la gente para que votara por los conservadores. Esto se ve más que todo en pueblos, ya que durante esta época muchas de las poblaciones eran conservadoras y pues obviamente muchos de los pueblos. Así que estos iban todos los días a misa. Y cuando ellos iban a misa, el padre les decía por quién debía votar, cuál era la mejor opción y decía barbaries sobre los liberales, diciendo que ellos eran masones, comunistas y pues otras cosas que pues la verdad no eran casi ciertas. Por el otro lado, el quiebre que sufrió la economía fue que lo podemos poner en números. El número de familias desplazadas de sus fincas se remontó a 1993. Las familias conservadoras desposeídas en una sola vereda fueron 105, y esto se vio solamente en el Tolima, ya que la mayor parte de la población era liberal, y esto se pudo ver como un contraataque contra los conservadores. En el Tolima, como ya dije, hasta 1957 se habían dejado 34.730 fincas por coacción política o por acción militar. O sea que, ya que en este terreno, en esta zona, la mayor parte de la población era liberal, pues reaccionaron terriblemente contra las ideas y pues las influencias que están trayendo los conservadores al Tolima. Además, el valor de las propiedades por 108 exilados del lugar suben a 22.827.000 pesos, produciendo la consabida polarización política debido a todos esos desplazamientos hechos a los liberales y a algunos conservadores como contraataque a las guerrillas liberales en el Tolima. El café también influenció en este problema, ya que los grandes caficultores siguieron teniendo buenas ganancias, pero los pequeños caficultores tuvieron problemas, ya que la entrega a las entidades que las distribuían era muy demorada y muy mal remunerada, a diferencia de los grandes caficultores, ya que la entrega era rápida y eficaz. Además, estos eran muy bien remunerados, a diferencia de lo que pasaba con los pequeños caficultores.
Concluyendo, se puede decir que todo este rompimiento de instituciones fundamentales, más que todo políticas y gubernamentales, también económicas, fue producido por un afán político del gobierno conservador por manejar y monopolizar un ideal en todo un país. Como mencionamos anteriormente, buscaron hacer esto por medio de asesinatos, de expulsiones, de desapariciones, desplazamientos. Es por eso que empiezan a surgir las guerrillas liberales, que nunca tuvieron un propósito negativo en el pueblo. Querían defenderse, querían sobrevivir en este duro marco político creado por el gobierno conservador, por tratar de hacer un ideal en todo un país. Es así como empiezan a salir todos los campesinos y demás personas con ideales liberales, empiezan a salir y a ser expulsados de territorios como el Triángulo del Eje Cafetero, hacia territorios como los Santanderes y demás territorios que hoy en día son netamente liberales. Es desde esta época que se empiezan a surgir estos odios que después se desatan en una gran violencia y que se remeten hasta el día de hoy, que no se acaban realmente. Si te gustó, dale like y compártelo. Seguiré subiendo videos a mis redes sociales que nos pueden encontrar como JD Cadena Raya al Piso. Muchas gracias por su atención.